Bueno, estamos en un tiempo muy especial, damos inicio y de hecho un hermoso inicio abriendo este podcast de Avanzada Juvenil, el primero de muchos que vendrán y quisimos hacerlo, arrancando con, nomás, imagínense, Agustín Laje con nosotros. Estamos de lujo. De lujo. Pero antes de adentrarnos en el tema, queremos dar la bienvenida y recordarles que a través de este canal de Spotify siempre puedes estar pendiente de todos los temas que vendrán. Puedes opinar, sugerir y vamos a estar desarrollándolos conmigo, por supuesto, mi barba, Nuno Banda. Claro que sí, a ti que estén siempre pendientes porque cosas muy interesantes se van a estar hablando a través de este podcast. Compártelo con todo el mundo porque de verdad nadie se puede perder lo que se va a subir en esta plataforma. Así que avanzamos. Arrancamos. El tema de esta primera edición es la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Bueno, gracias por la invitación y es un honor entonces estar inaugurando este espacio. Muchas gracias por tenerme en cuenta para esto. Posverdad es un neologismo, es decir, es una palabra nueva. Una palabra que se convierte en la palabra del año en el diccionario de la Universidad de Oxford del año, si mal no recuerdo, 2016 o 2017. Se convierte en la palabra del año. Y para ser palabra del año es porque está siendo muy usada. Sí. ¿Por qué está siendo muy usada? ¿Qué quiere decir la gente cuando dice posverdad? Ese es el gran punto. Muchos interpretaron esto de la posverdad como si fuese una época donde abunda la mentira. ¿Qué es la posverdad? Es la extensión cuantitativa de la mentira a través, por ejemplo, del fenómeno de las fake news. Las redes sociales habrían creado un clima para que cada uno pudiese lanzar mentiras a su propio interés, Claro. a ese mundo virtual en el cual todos de una u otra forma estamos sumergidos. Sí. Ahora, a mí no me convence esa conceptualización o esa caracterización de la posverdad como una mera extensión cuantitativa de la mentira. La mentira siempre ha existido, más o menos, siempre ha sido utilizada para determinados intereses. La mentira no es algo nuevo como para tener una palabra nueva. Y una extensión cuantitativa yo creo que no amerita una nueva palabra. Okay. Entonces, yo creo que una mejor manera de caracterizar qué es la posverdad es pensándola como un momento de nuestra cultura en el que las personas se vuelven indiferentes a la distinción entre la verdad y la mentira. Ya no es simplemente que la mentira se extiende, sino es que a la gente ni siquiera le importa. Exacto. Eso yo creo que es la posverdad. Es un momento de la cultura en la que el horizonte de la verdad como aspiración del conocimiento, Claro. y como aspiración de la práctica, ya después podemos entrar en eso también, empieza a desaparecer. El horizonte de la verdad, donde todos tratábamos de alcanzar aquello que llamábamos verdad, de un momento a otro desaparece. Wow. Y ya cada uno tiene sus propias interpretaciones, sus propias percepciones, y cada uno empieza a configurar un universo aislado de los demás. Ya no importan los hechos, ya no importa la lógica, Nada. no importa nada porque es que no importa la verdad. Wow. Yo creo que eso es la posverdad. ¿Y cuán peligrosa es la posverdad? Porque mucha gente dice, bueno, es que los jóvenes y la gente, ellos son así. Pero realmente, ¿cuán peligroso? No es solamente la palabra, sino todo lo que se mueve detrás de esto. Sí, bueno, es muy peligroso porque hay conexiones muy importantes entre la noción de verdad y otras dimensiones de la vida humana. Por ejemplo, la moral. Cuando hablamos de un comportamiento inmoral, también podemos hablar de un error práctico. Sí. Wow. Es decir, hacer el mal es errar. Hacer el bien es dar con lo que ya los filósofos clásicos como Aristóteles llamaban la verdad práctica. La verdad para la filosofía clásica no solamente estaba en el ámbito del conocer, sino también del actuar. Sí. Es decir, cuando... Exactamente, hay una verdad en la práctica, que es hacer el bien. Cuando yo conozco la verdad de las cosas, yo puedo actuar conforme al orden de las cosas. Entonces, en un mundo de posverdad, no puede haber diferencia entre el bien y la maldad. Se borran esas líneas. Se borran esas líneas. Es lo que intencionan también, ¿no? ¿Perdón? Es lo que intencionan ellos. Exacto, es una gran manipulación, evidentemente. Por eso no es una casualidad que al mismo tiempo
la idea de posverdad se extiende y hay otra idea que se extiende que es la de la posmoralidad. Un sociólogo francés muy conocido, Lipovetsky, tiene un libro que se llama El crepúsculo del deber, que trata sobre la posmoralidad. Entonces, estamos en un momento de posverdad, estamos en un momento de posmoralidad donde no es nada sencillo determinar la diferencia entre el bien y el mal, porque si cada uno tiene su propia perspectiva, Exacto. cada uno tiene sus propias interpretaciones, no hay hechos, solo interpretaciones, pues entonces, ¿cómo interpretamos el bien y cómo interpretamos el mal? Exacto. La diferencia entre la verdad y la mentira tiene una correlación con la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, en el ámbito moral ya tenés una consecuencia muy clara. Sí. En el ámbito político, vos, a ver, la política, si la entendemos como el arte de ordenar la convivencia social, precisa de una noción de verdad. Hay una noción de verdad en la práctica política. Exacto. Cuando desaparece el problema de la verdad, la política ya no debe limitarse a lo que es verdad y a su diferencia respecto de la mentira. Porque el político te puede mentir todos los días, pero como ya no hay verdad y mentira, vos no tenés derecho a quejarte. El político puede ser un completo mentiroso, Pero- y si vos mismo has asumido que la verdad no importaba, ¿por qué ahora te importaría que el político te esté mintiendo? Entonces, políticamente tenés una consecuencia impresionante también. Entonces, digamos que el contexto de posverdad plantea un desafío para el siglo XXI, y los filósofos posmodernos, para ubicarnos, la posmodernidad más o menos está después de la segunda mitad del siglo XX, ellos confiaban en que desaparecida la verdad, debilitado el poder. Los filósofos posmodernos Wow. desconfían de la noción de verdad porque creen que toda verdad es una construcción del poder. Es el poder el que define lo que es la verdad y su diferencia respecto de la mentira. Por lo tanto, si desarmamos la lógica verdad-mentira, estamos hiriendo el poder. El siglo XXI muestra que eso no era Impresionante, correcto. No era correcto. ¿Por qué? Porque se ha desarmado la diferencia entre la verdad y la mentira. Estamos en un momento de posverdad y sin embargo el poder nunca fue tan poderoso. Porque ahora ni siquiera debe Eso ajustarse iba a a decir. la obligación por la verdad. Exactamente. Ahora, ¿cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que la gente acepta esto, por así decirlo? O sea, ¿qué nos ha llevado a este punto donde podemos borrar las líneas, ya no solamente de mí, ¿verdad? Sino hablando ya de el grupo de personas que se todos. gobiernan, una nación, o sea, ¿cómo es que se llega a ese punto? Yo creo que hay muchas líneas y muchos factores. Reducirlo a uno sería un poco simplificador. A ver, voy a mencionar algunos de los que se me ocurren ahora. Por un lado, una profunda destrucción de la educación. Hemos vivido en el occidente desde la segunda mitad, desde el siglo XX hasta hoy, una nueva concepción de educación donde educarse para nosotros significa fundamentalmente pasar por una institución educativa formal durante una serie de años, durante un conjunto de años, para obtener un diploma y ganar dinero, insertarnos mejor en el mercado laboral. ¿Para qué quiero educarme? Para ganar dinero. Hemos adoptado una visión totalmente material del saber. ¿Para qué queremos saber? Para ganar dinero. Esta idea hubiese generado extrañamiento en cualquier pedagogo occidental desde Platón hasta el siglo XIX, porque para el occidente, desde Platón hasta el siglo XIX, educar era sobre todo operar sobre el alma. El saber producía placer. Por ejemplo, Aristóteles empieza la metafísica diciendo: el hombre es un tipo de animal que siente placer al conocer, busca el conocer porque le da placer. Claro. Hoy nadie sentiría, o sea, hoy nadie encontraría sentido a esto, ¿no? Entonces, cuando vos avanzás, vas viendo que el saber siempre estuvo vinculado a cosas grandiosas. Estuvo vinculado al alma, estuvo vinculado a Dios. Por ejemplo, Agustín de Hipona tiene un texto fabuloso que se llama El Maestro o Del Maestro, donde habla del problema del enseñar y cuál es el lugar que tiene Jesucristo como maestro. Buenísimo. Esto va a ser replicado por Santo Tomás. Imagínese. Luego, por ejemplo, podemos pasar a un mundo ya en las puertas de la modernidad. Erasmo, donde Erasmo habla de los vínculos entre el alma
y el saber. Podemos pensar en Locke, cómo educar a un caballero en el siglo XVII. Podemos pensar en Rousseau, el Emilio. Podemos pensar en los textos pedagógicos de Kant. O sea, la filosofía siempre se preocupó por la educación, no por lo que podía redituar económicamente, sino porque educar era formar al ser humano. Wow. Solamente el ser humano se distingue de la bestia porque el ser humano se puede educar. Eso hoy no tiene sentido para la gente. Por lo tanto, ¿cuál es el único sentido del saber? Hacer dinero. Entonces, la verdad pasa a ser el dinero. Oh. Y cuando la verdad es el dinero, pues Sí. la verdad vale poco, curiosamente. Oh. ¿Por qué? Porque si esto me da más dinero que esto, pues voy a ir por allá. Entonces, un factor es el cambio rotundo que ha habido en nuestra visión de la educación. Otro es el problema de la comunicación, que es que pasamos de un mundo donde la comunicación era oral, a un mundo donde la educación pasó a ser a través de la imprenta, siglo XVI. Correcto. Empezaron a escribirse libros, los libros tuvieron impactos políticos, las revoluciones políticas del siglo XVIII son inexplicables sin pensar en los folletos, folletines, libros, opúsculos, textos en general. Y pasamos de ahí ya a fines del siglo XIX a una irrupción de grandes tecnologías comunicacionales, como por ejemplo el cine a fines del XIX, la radio a principios del XX, la televisión a mediados del XX, Internet a fines del XX. Claro, Internet genera una gran ruptura con la lógica de la comunicación previa, porque había una distinción muy clara entre el emisor y el receptor. Claro. Vos en la televisión, en el cine, en la radio, en el libro, en el texto, en el periódico, sos un sujeto pasivo. Exacto. Estás pasivo recibiendo estímulos. Ahora, son muy pocos los que comunican y son muchos los que reciben el producto de la comunicación. Eso se corta con Internet. Sí. Con Internet se confunde el emisor con el receptor. Claro. Ya no hay comunicación de masas. Castells dice, hay autocomunicación de masas. Nos convertimos no solamente en receptores, sino en emisores. Exactamente. Y eso te permite una cacofonía donde empieza a haber grandes contradicciones entre las cosas que se van diciendo de un lado, de otro, de aquí, de más allá. Entonces las personas quedan tan mareadas en ese mundo de información dispersa que finalmente se resignan a investigar. ¿Por qué? Porque investigar les lleva tiempo. Entonces, ¿qué prefieren decir? Pues la verdad no existe. La verdad no existe. Wow. Como el pasar de los años, ¿no? Rápidamente. Y mucha gente cree que esto es cuestión de los que somos demasiado ultraderechistas, muy conservadores, o aquellos que somos muy tradicionales, cuando en realidad hubo algo que me llamó la atención que tú dijiste, hemos borrado las líneas de la verdad y la mentira al punto que pensábamos que, bueno, ese grupo piensa que es la forma de quitar el poder, pero cuando tú quitas eso, hay caos social, hay caos familiar, hay caos individual, o sea, el orden que se estableció precisamente entre la verdad y la mentira era precisamente para traernos un lineamiento, para llamarlo así, de bendición, de crecimiento, de multiplicación sana para nuestra vida. Una vez esa línea se borra, no creces, te estancas. Exacto. Y vivís a contrapelo de la realidad al final del día, porque la diferencia entre la verdad y la mentira sirve para orientar la propia vida. Exacto. Y por otra parte, vos mencionabas esto de que supuestamente somos ultraderechistas, ultraconservadores. Es que romper con la verdad implica agigantar el poder. Exacto. Porque si yo tengo una sociedad que está cohesionada respecto de su forma de ver el mundo, una sociedad que comparte valores, una sociedad que trata de ajustar su conducta al cumplimiento de ciertas normas morales, pues entonces el poder es menos necesario. Exacto. O sea, esto lo sabían muy bien, por ejemplo, los padres fundadores de Estados Unidos. Los padres fundadores de Estados Unidos entendieron que una sociedad moralmente cohesionada, ordenada, con una gran noción del deber, hacía posible un Estado chico. Hoy tenés estados tan gigantes precisamente porque no hay ningún tipo de unidad en la forma de ver el mundo. Sí. Cuanto más la gente se distancia en su forma de concebir el bien y el mal, más necesito de una autoridad que regule el comportamiento de esas personas. Esas personas no están en condiciones de autorregularse porque cada una vive en un mundo distinto. Sí. Y cuán peligroso es porque no solamente
se empieza en esta generación, sí que ya se normaliza. Para los que estamos en intermedio es una verdad o una realidad, porque no es una verdad, es un tema que estamos afrontando, que se nos hace disruptivo a lo que conocemos, que nos causa ruido, pero ya hay una generación de niños que crece como algo normal. Para ellos, como dicen uno, ya no son inmigrantes o migrantes a esto, sino que son nativos de estas ahora nuevas, de estos nuevos conceptos que se están manejando en la sociedad. Sí, porque al final del día los regímenes de poder necesitan de criterios para tratar de definir aquello que se puede decir y aquello que no se puede decir. El poder siempre implica una diferenciación del habla legítima de aquella habla que está deslegitimada. El criterio de la verdad y la mentira funciona separando el habla legítima del habla no legítima. Bien, ahora cuando muere la verdad, cuando la idea de verdad se vuelve anticuada y ya nadie cree en ella y esa es la posverdad, necesito un criterio que venga a reemplazarla. ¿Para qué? Para otra vez reordenar el orden del discurso, diría Michel Foucault, separando lo que se puede decir de lo que no se puede decir. Entonces, antes decíamos decir una mentira, pues no es conveniente, tratemos de no decir mentiras. Claro. Tratemos de no errar en nuestros enunciados, tratemos de decir la verdad. Hoy, ¿qué decimos? Hoy, cuando la verdad desaparece, ¿qué establece la diferencia entre lo que podemos decir y lo que no podemos o no debemos decir? Es un nuevo criterio totalmente distinto. Es lo que podemos llamar la corrección política como criterio del habla. Wow. Entonces, fuera del ámbito de la verdad no significa que el discurso queda liberado a su propia suerte. El discurso siempre precisa de un orden. El punto es, ¿qué ordena el discurso? Wow. Lo que va a ordenar el discurso muerta la verdad en un momento de posverdad es un nuevo dispositivo que, insisto, no es el de la verdad y la mentira, sino que es el de la corrección o la incorrección política. Por lo tanto, en este nuevo orden del discurso, uno puede decir verdades evidentes que, sin embargo, no sean legítimas de decir. Por ejemplo, decir hoy que un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, eso ya no entra dentro del decir legítimo, del hablar legítimo. El hablar legítimo en este caso implica una mentira, decir que un hombre puede ser una mujer puede ser un hombre de acuerdo a su propia autopercepción. Ahora, la autopercepción no determina ninguna verdad, porque los sentimientos no se pueden comprender en términos de verdad o mentira. Los sentimientos simplemente están. Sería muy tonto que yo dijera tu sentimiento de, no sé, enojo es una mentira. No, es que yo siento enojo. Claro. Tu sentimiento de esto, de aquello, poníamos ayer en una nota un ejemplo tonto, pero que creo que lo ilustra bien. Yo puedo tener un sentimiento muy fuerte de que esta noche un platillo extraterrestre va a venir a mi cuarto del hotel y me va a abducir, ¿no? Puedo tener ese sentimiento. Ahora, sería tonto o sería incorrecto, sería desconcertante que ustedes dijeran, es mentira ese sentimiento. No, el sentimiento existe o no existe. El sentimiento está. Es mentira en todo caso que porque yo lo siento va a ocurrir. Exactamente. Otra cosa sería que yo dijera, fíjate vos esto, otra cosa sería que yo dijera, mira, he estado mirando con un telescopio, he estado haciendo estas ecuaciones, estas fórmulas físicas y hay un platillo volador que está viniendo directo hasta la habitación de mi hotel. Wow. Y ahí vos me podrías refutar en términos de verdad o mentira. Porque podrías decir, mira, tu ecuación está mal por esto, aquí has tenido un error de cálculo, eso que estás viendo ahí en verdad no es un platillo volador. ¿Te das cuenta? Ahora, pero mi sentimiento no es verdad o es mentira, simplemente existe. Entonces, ¿qué hemos reemplazado por la verdad y la mentira? Los sentimientos. Pero no los sentimientos de todos, sino los sentimientos de aquellos que están amparados por el dispositivo de la corrección política. Esos sentimientos no son los de todos. Esos sentimientos no son los de los cristianos, por ejemplo. No. Los sentimientos de los cristianos no importan. Los sentimientos, claro. Entonces, ellos directamente no tienen ningún tipo de contemplación en el nuevo orden del discurso. Los sentimientos que están contemplados en el nuevo orden del discurso, bajo la corrección política, son el de determinadas minorías. ¿Por qué? ¿Porque son minorías? No, porque son minorías biopolíticamente convenientes. Esto es muy importante de entender, porque la gente piensa que simplemente porque son minorías existen estas protecciones. Eso es bueno que lo amplíes me gustaría que tomaras el tiempo, porque esto es muy importante, porque la gente piensa que, ay, pobrecitos, las minorías. No funciona así. No funciona así por varios motivos. En primer lugar, una minoría no solamente tiene que ver con cuántos son, sino que con cuánto poder político tienen. Eso. Por ejemplo, la aristocracia
O las monarquías eran minorías. La minoría de la monarquía, que era el rey con un consejo. Sí. Y nadie puede decir, pobrecitos, eran una minoría. Es verdad. O la aristocracia, Sí. lo mismo, nadie puede decir, bueno, pobrecitos. A ver, dicho sea de paso, es una minoría la que nos gobierna. Bajo la ficción de la democracia, Correcto. en todos los países, ¿cuántos Sí. son? Se cuentan con nada, Sí, sí. los pones dentro de una bolsa y entran todos. Entonces, claro, pobrecitos son la minoría. Entonces, primero que nada, la cuestión cuantitativa es una cuestión matemática. En política, la matemática, en política Wow. tenés que analizar el poder. Y la minoría siempre es la que tiene el poder. Buenísimo Cuidado, eso. la mayoría jamás ha tenido el poder. Jamás. La democracia es una ficción. Le hacen creer a la mayoría que tiene el poder porque cada 4 o 5 años puede ir a poner una papeleta, pero en verdad es para elegir a una minoría que va a gobernar. Buenísimo eso. Y claro, es que así es como Buenísimo. funciona, así es como funciona. Es una ideología de legitimación, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa con esto de pobrecitos la minoría? En primer lugar, hay que explicarlo en esos términos que acabo de hacer. En segundo lugar, no es cierto que simplemente por ser minorías ellos tengan lo que hoy tienen. Ellos tienen lo que hoy tienen, que es mucho poder político y económico y mediático y académico, porque es una minoría biopolíticamente Wow. conveniente para un nuevo orden mundial. Ese Exacto. nuevo orden mundial es el que se está configurando ahora. Ese nuevo orden mundial precisa de una gran disminución de la población mundial y resulta que las minorías protegidas, vaya casualidad, son precisamente aquellas que no se reproducen. Exactamente. En cambio, si se tratara de ayudar a las minorías, por ejemplo, el otro día un periodista de Infobae me dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo que haya en novelas, en cine, en series, tantos homosexuales, tanto transexual? Al final de cuentas, las minorías tienen derecho a estar ahí. Sí, bueno, a ver, en principio no tendría nada de malo, de no ser porque hay una sobrerepresentación. Sí. Entonces, el problema crítico es ¿por qué hay una sobrerepresentación? Son preguntas que tenemos derecho a hacernos. ¿Por qué hay una sobrerepresentación? Y la respuesta que él me dio fue porque son minorías que nunca han estado representadas, por lo tanto tienen derecho ahora a ser sobrerepresentadas. Wow. Esa fue la respuesta que el periodista me dio, a lo cual yo le respondí. Hay muchas minorías que jamás han estado representadas en nada y cada vez que han sido representadas en algo han sido en términos de burla. Wow. Por ejemplo, Sí. los mormones. Contame cuántas series de Netflix tenés, hay una justicia No. de la representación por los mormones. No. O por ejemplo los testigos de Jehová, donde Hollywood se ha dedicado en todas las películas a ponerlos como los típicos chicos Sí. que te van a tocar el timbre para molestarte, ¿no? Llegó, son otra vez los testigos de Jehová, siempre ridiculizándolos. Siempre. A ver, los medios de comunicación se han dedicado a aplastar la imagen de yo no pertenezco a esa fe, lo aclaro. Pero si se trata son de realidades. minorías que no han sido representadas y peor aún han sido representadas siempre en tono de burla, pues entonces, ¿qué hacen estos periodistas que no están pidiendo series donde se Wow. levante la imagen de los testigos de Jehová? ¿Por qué? Porque no son minorías que entren dentro del dispositivo de la corrección política. Exactamente. Qué interesante, porque esa imposición, le diría yo, más que sobreexposición, es una imposición. Está ahora también con los niños. O sea, es un tema de, tal vez porque soy mamá, me impacta más el hecho de que vengan tras los niños con esta imposición, con este borrar de las líneas tan acelerado, ¿no? Porque saben que tal vez muchos de nosotros, como una palabra que usaste ayer que me encantó, fue que por cobardes muchos se dejan llevar, más que porque convencimiento, sino Sí. por cobardía se dejan llevar. Pero ellos saben que con los niños es otra cosa. Entonces, al ver, y por eso me gusta que lo digas de esa manera, la gente piensa que son fábulas, que son novelas, que son cosas que están muy lejanas a nosotros y en realidad están mucho más cerca, porque están en mi casa, en las cómicas, están en lo que mi hijo consume, Sí. están en la educación que quieren implementar en las escuelas, está en la forma en que quieren que nosotros veamos y aceptemos Hollywood, para así decirlo. Hollywood para mí es una cosa que es insoportable ahorita mismo. Yo prácticamente es una exigencia de ellos hacia todos nosotros en que tenemos que seguir esa línea. No es como que tratando de convencerme, Sí. es una exigencia. Y yo creo que
tiene que haber como un despertar un poquito más rápido por parte de nosotros. Sí, sin dudas. Mira, el momento de la posverdad también aplica a la historia y la modificación de la conciencia histórica de la gente es, por ejemplo, en 1984, que es la distopía de Orwell, muy conocida por todos, la forma más eficiente en la cual se controla a las personas es modificando el pasado. Yo empiezo a ver que le están diciendo a la gente que, por ejemplo, niños trans ha habido siempre. Siempre. Ahora resulta que en verdad éramos todos tan tontos y tan ciegos y malos. Muy malos, que nunca nos dimos cuenta de que niños trans había por doquier. Bueno, y pasa que no nos dimos cuenta porque además vivíamos bajo una visión estrecha de la sexualidad donde había hombres y mujeres y no nos dimos cuenta que también había niños trans. Claro, ¿por qué te tienen que modificar el pasado? Porque ahora tienen que explicar por qué, por ejemplo, en Estados Unidos ha crecido el transgenerismo en niños y en adolescentes un 4000% en los últimos 10 años. Wow. Dios. ¿Eso qué te da como lección? Te da como lección que la niñez trans se fabrica. No se nace Muy siendo buena niño palabra. trans, Correcto. se fabrica. Porque si no, vos no podrías explicar por qué se dispara de esa manera. Vamos a pensar en términos de biología. Hombre y mujer, siempre las proporciones históricas de nacimiento son muy regulares. Son prácticamente 50-50. Siempre es un poquito más la mujer. Vamos a ponerle 51-49 aproximadamente. Pero no hay saltos donde, mira, en estos últimos 10 años se aumentó 4000%. Que claro, No es. ¿te das cuenta? Sí. Claro, ¿por qué? Porque eso está predeterminado naturalmente. Wow. En cambio, la niñez trans, como nadie nace siendo niño trans, vos lo podés modificar a través del tiempo. Sí. Entonces, como vos decías recién, ¿esto tiene impacto sobre la vida de los niños? Por supuesto que lo tiene. Hacerlos vivir bajo una mentira, bajo una ideología, metérsela en la cabeza desde la más tierna infancia, por supuesto que les va a confundir. Claro. El momento de la infancia es un momento de vulnerabilidad, donde se puede hacer mucho bien y se puede hacer mucho mal. Claro. Lo que están generando en este momento es mucho mal en niños y muchos adultos, por cobardes, no están levantando la voz. Saben que eso está mal, saben que eso es mentira, pero están dispuestos a convalidar y ser parte de la mentira por pura conveniencia. Exactamente. Porque al final del día, levantarte contra estas ideologías tiene sus costos. Sí. Podés ser marginado socialmente, Sí. podés ser cancelado, podés perder tus redes sociales. Wow. Te metes además en un mundo donde hay que luchar, donde cuanto más conoces, más responsabilidad moral tenés, Sí. más obligaciones políticas tenés también. Wow. Y la gente no quiere tener ni responsabilidad moral, ni obligaciones políticas, ni tiempo para saber. Y eso es triste, eso de verdad es triste porque, como dices, al momento de hablar de posverdad, ya las líneas se borran, no sé qué se necesita y no me interesa. Claro. ¿Por Qué qué? triste, Porque no me interesa. soy más cómodo y me dejan en paz, sin saber que no te están dejando en paz. Te están de verdad llevando, como dices tú, a través de otros poderes, hacia una mentira que a la final se te convierte en tu verdad. Ese es el concepto de idiota que tenían los griegos. Por eso mi nuevo libro se llama Generación Idiota, porque me pareció muy interesante estudiar el concepto de idiota que tenían los griegos. Era muy rico. El idiota era aquel que estaba ensimismado, ¿no? Aquel que no quería ver más allá de su propio ombligo. Aquel que podía participar en el espacio público, podía influir en política, podía ir a debatir con sus semejantes a la arena pública y no lo hacía porque prefería quedarse, diríamos hoy, mirando TikTok las 24 horas. ¿No? Y ese idiota, ¿por qué se lo llamaba idiota? Bueno, porque la raíz idio significa lo propio, pero también a ese mismo personaje se lo llamaba anoetos. Platón en la República lo llama anoetos. A es privación, por ejemplo, asocial significa no ser social. Claro, amoral, no tener moral. Correcto. Anoetos, ¿qué significa? Noeo significa conocimiento. Entonces, qué interesante. Wow. Para los griegos, los que no participaban eran también porque no tenían conocimiento. Aquellos que no les importaba el conocer, pues no les iba a importar participar. Y aquellos que no participaban, a su vez, no tenían libertad. Buenísimo. No tenían libertad. Porque para el griego la libertad sobre todo es participación política. Ellos eran muy conscientes, algo que nosotros no. Para nosotros la libertad es estar al margen de la política.
Sí, sí, Para sí, los sí, griegos, sí. ser libres era estar en la política, porque ellos entendían muy bien que al final del día hay que organizar a la sociedad, hay que determinar Claro. reglas, hay que determinar normas, Sí. y quienes determinan esas reglas son los que determinan los límites de tu comportamiento. Con lo cual, si yo no estoy entre esa gente que delimita esas reglas, yo me tengo que someter a la voluntad de los demás. Idiota, para muchos es una palabra así bien como que atacante, pero en realidad somos a veces hasta practicantes sin habernos dado cuenta de esto. Sí, claro. Yo estoy convencido de que al sistema de poder actual le conviene tener una ciudadanía idiotizada en los términos que recién exponíamos. El ciudadano idiota es el mejor siervo del poder, porque es aquel que no se informa, es aquel que vota por nimiedades, es aquel que a veces ni siquiera va a votar, es aquel que no sabe cómo se estructura el poder. El ciudadano idiota es el mejor súbdito. Wow. A mí hay un ejemplo que me gusta poner, que de hecho ayer en una entrevista que tuvimos lo ponía. Seamos sinceros, cuando tenemos que elegir un producto en el mercado, por ejemplo, ponía ayer el caso de una licuadora. Sí. Quiero comprar una licuadora. La gente habitualmente hace un gran proceso de decisión racional. Es decir, se informa muy bien, va, compara precios, se Sí. informa sobre las marcas disponibles, entra a internet, se fija cuáles son las estrellitas del producto, cuáles Sí. son los reviews, Sí. se lee los comentarios, habla con los vendedores y finalmente sopesa el bolsillo y dice, esta es la mejor opción, compra su licuadora y está muy contento con su producto. Ahora, cuando tienen que votar esa misma persona a un político, que es mucho más importante que una licuadora, Eso iba a decir. no hace ni Lo la hace. quinta parte, no hace ni la quinta parte, Wow. van y votan cualquier cosa. Te pongo un ejemplo de Argentina. En el año 2019 tuvimos elecciones políticas, elecciones presidenciales, quiero decir, y el candidato que ganó del kirchnerismo, Alberto Fernández, tenía o tiene un perro muy, muy bello, un collie. Y el equipo de campaña se dio cuenta que la gente estaba maravillada con el pelaje de su perro, le armaron una cuenta de Instagram al perro y se convirtió el perro en una pieza de su campaña política. Cuando vos le podés vender a la gente en una campaña política un perro, es porque el votante Wow. no tiene inteligencia superior a la de ese perro que está votando. ¿Te das cuenta? Y finalmente terminamos eligiendo a un perro para que gobierne la Argentina y hoy tenés las consecuencias económicas, sociales, culturales, Sí. educativas y políticas del país, Sí. un país destrozado. Sí. Y uno dice, yo me puedo enojar con el partido gobernante, yo me puedo enojar con la corrupción, pero alguien lo votó. Exactamente. Alguien lo votó. Entonces, cuando vos tenés completos idiotas, porque han sido idiotizados por el poder, y ahí sí el poder tiene una responsabilidad en esto, no es absoluta porque uno puede pensar, uno puede desligarse de esas, prisiones que te van tratando de constreñir, pero bueno, es mucho más cómodo no hacerlo. Es más cómodo, en México en algún momento se dijo, por ejemplo, que uno de sus presidentes había ganado por el color de ojos. Porque a la gente le gustaba tener la idea de tener un presidente con ojos azules. Y eso es absurdo, pero es que es cierto, lo Pero peor sí sucede. Por eso. Vos Voy a escucharlo. Fíjate qué interesante, las campañas políticas tratan de todo menos de política. Fíjate vos que tratan de cuáles son los famosos que contribuyen a la campaña, trata de la foto del candidato con algún bebé, trata de si el candidato cuenta buenos chistes o no, si es simpático, qué música le gusta, a qué club de fútbol le va o a qué deporte le va. Ese tipo de cosas son los que más venden política. O sea, lo que la gente quiere del político es todo menos política. Un show. Quiere un show. Sí. Por eso es tan común que del mundo de la farándula salten esos personajes al mundo de la política y del mundo de la política a su vez salten al mundo de la Sí. farándula. Arnold Schwarzenegger, por ejemplo. Por ejemplo, relaciona. Solamente en Estados Unidos y en California. Claro. Es alguien que no es nacido en Estados Unidos. Claro. Entonces él entiende su inglés sí. y es el gobernador Ujú. de uno de los estados más poblados y con más poder de Estados Unidos. Así es. Wow. Así es. Entonces, ese es un fenómeno muy habitual que se empezó a dar más o menos desde la década del 60, cuando por primera vez la televisión ingresó en la casa de Kennedy.
La primera vez ingresa a la casa de Kennedy y su vida se convierte en una especie de reality show. Entonces, vuelvo al punto, ¿no? ¿Qué queremos de los políticos? ¿Queremos actores de cine? ¿Queremos cantantes? Wow. ¿Queremos futbolistas? ¿O queremos gente que sepa hacer su trabajo y cumplir la voluntad popular? ¿Y hay voluntad popular por otra parte? ¿No? O sea, ¿cuál es la voluntad popular cuando la gente... Yo te puedo asegurar que vos salís, y estamos a un año de las elecciones, salís allí afuera, haces una encuesta y le preguntás a la gente, oiga, ¿qué se va a elegir el año que viene? Bueno, te pueden balbucear un presidente, diputados, muy bien. ¿Qué hace un diputado? Ya no sé. Y la respuesta muy simple es, hace leyes. Wow. No quiero una respuesta de cómo es el proceso de hacer una ley. No vamos a irnos a los tecnicismos, es simplemente cuál es la función de un diputado en la estructuración de poder del Estado. ¿En qué poder se inmiscuye en qué poder se inserta, mejor dicho, el diputado? En el poder legislativo. ¿Qué hace un ministro? La gente no sabe, no tiene idea. Entonces, ¿cómo puede funcionar una democracia si la gente no sabe no solamente a quién está votando, sino para qué está votando aquel que está votando? Sí. Eso entonces, relacionado con el tema posverdad. Sí. Se nos ha vuelto esa mentira que hemos aceptado como verdad de que el político pues se parece mucho a mí. Tiene el mismo interés que yo, por lo tanto creo que me puede gobernar bien. Cuando muchas veces la realidad nuestra, hablando ya en lo personal, yo necesito a alguien que no sea igual que yo. Totalmente. Necesito a alguien diferente. Matrimonio, por así decirlo. Totalmente. Matrimonio. Tú no puedes tener a alguien que es igual que tú tampoco, porque necesitamos estas diferencias para realmente ver, tener la perspectiva correcta, que me digan mis verdades, mis errores, que me corrijan para poder yo ser una mejor persona. ¿Cuánto más, como dices tú, cuando se trata de gobernar un pueblo, ya lamentablemente no estoy buscando a alguien que me corrija, más bien que me convenga? Mira, ese es un punto grandioso el que hiciste, porque hay una gran relación entre la posverdad y la aniquilación de las diferencias. No de las diferencias accidentales, sino de las diferencias sustanciales. Fíjate, no es casualidad que el mundo de la posverdad convive con un mundo en donde cada vez es más difícil diferenciar al hombre de la mujer. En donde cada vez es más difícil... claro. ¿Por qué? Porque el hombre está emasculado y la mujer está masculinizada. Sí. Cada vez es más difícil diferenciar al adulto del niño, porque al niño se lo hipersexualiza y al adulto se lo vuelve adolescente. Entonces, cada vez es más difícil distinguir, mira, más aún, voy a decir algo que mucha gente, ay, pero ¿por qué dijo eso? Cada vez es más difícil distinguir a las clases sociales, porque las clases altas están desesperadas por parecerse a las bajas, estéticamente hablando, por ejemplo. Antes los gustos culturales iban de abajo hacia arriba. Ahora, abajo es donde se genera el gusto, por ejemplo, musicalmente el reggaetón. Las clases altas están desesperadas por parecer que pertenecen a las clases bajas. Entonces siempre hay desdiferenciación en todos los niveles. Entonces, claro, el asunto al final del día es que lo que impera es un clima de igualitarismo donde no soportamos la idea de que alguien pueda hacer algo más que yo, que alguien pueda hacer algo distinto a mí. Y peor aún, cuando eso algo distinto genera una jerarquía, ahí está todavía peor la cosa. Entonces te pongo un ejemplo que va en relación con esto que estamos hablando. Vos pensá en el mundo de la fama. Antes, para ser famoso, había criterios de desigualdad. El famoso era famoso porque era desigual al hombre común y corriente. Buen tema ese, buen tema. Y era desigual porque había hecho, por ejemplo, algo grandioso y se había convertido en un héroe. Claro. Fama viene del latín de fari, que significa hablar. O sea, el famoso es del cual se habla, y en las sociedades de todos los tiempos siempre se ha hablado más sobre alguien y menos sobre otro. El famoso era sobre el que todos hablaban. Se ha hablado mucho, por ejemplo, sobre los héroes militares, los héroes de las mitologías griegas. Wow. Se ha hablado mucho sobre los santos. El santo era famoso porque era extremadamente bueno. El héroe era famoso porque era extremadamente poderoso como guerrero. Tenemos el mártir como famoso. Sí. El mártir es famoso porque ha entregado su vida por una idea o por una creencia. El famoso puede ser el gran artista, el genio. Puede ser el filósofo porque es un genio del saber. Puede ser el escultor, el pintor, el actor, ¿no? O sea, famosos por criterios muy específicos. Ahora,
¿quién es el famoso en el siglo XXI? Es el influencer. Iba a decir, ¿Claro o no? cualquiera, sí. Es que, ¿y quién es el influencer? Cualquiera. ¿Por qué es famoso el influencer? Y vos ahí entras en un círculo vicioso del cual no puedes salir. Porque yo puedo decir, a ver, ¿por qué era famoso aquel? Porque era un héroe. ¿Por qué era famoso aquel? Porque era un santo. ¿Por qué era famoso aquel? Porque era un mártir. ¿Bien? Ahora, ¿por qué es famoso el influencer? Nadie lo puede responder. Porque el influencer simplemente es famoso porque aparece. Y aparece porque es famoso. Entonces, Ahí mismo. claro, vos no tiene. salís de esa rueda. Entonces, al final del día, la promesa del influencer es que todos podemos ser influencers. Sí, Tanto sí, nos sí. gustan los influencers porque no tienen nada especialmente valioso. Nos gusta de que no sean distintos a nosotros porque lo que es distinto y más aún lo que es superior a nosotros, en términos de jerarquía, ahí ya no nos gustó. Lo rechazamos. Porque lo que impera es la envidia. Porque lo que impera es... Ahora, lo superior simplemente se cuenta en likes. Pero contás en likes, ¿por qué nada? Porque el tipo hizo un buen baile, o porque se mostró en ropa interior, o porque hizo... Te mete un montón de comida en la boca. Porque se come... ¡Wow! Exacto, ¡Qué claro. impresionante! Suben los likes. Y como dices, Exacto. creamos esa mentira de que eso es impresionante. Esto vale la pena ver, seguir, imitar. No, ajá, Totalmente. los Y estándares. ese es el mundo de la posverdad, porque otra vez no tenés un criterio de verdad y de mentira. Te pongo un ejemplo de cosas que han sido tremendas en el mundo de las redes sociales. Los desafíos, los challenges. Sí. Claro, por ejemplo, no sé, Sí. tenemos llama Benadryl Challenge. Tenés que tomarte no sé cuántas de estas pastillas o Wow. de estos antihistamínicos y filmar tus reacciones psicóticas y publicarlas. O por ejemplo, tenés en Estados Unidos, durante algún tiempo fue muy famoso, irle a tirar agua hirviendo a personas de la calle, a homeless, y filmar eso. O por ejemplo, en México y en España Wow. se puso de moda agredir a la gente por la calle, gente que no conocías. Por ejemplo, ibas con una soga, te la ponías entre los pies y jalabas, lo tumbabas y se iba con la boca para el piso. Wow. Y claro, es que todo a toda Qué costa. triste. Quiero likes, ¿te das cuenta? Sí. No me importa hacerme daño a mí, no me importa hacerle daño a los otros. Wow. El criterio de valoración del mundo post verdadero son los deditos para arriba. Triste. Qué triste. Hoy, no importa, voy a mencionarlo. En un periódico impreso de nuestro país, que también está digital, repostearon una joven, puede tener, yo le digo joven, más o menos mi edad, joven, y decía que ¿quién había dicho que siempre el más joven tiene que cederle el puesto a la persona adulta? Y eso, ahora meditando en eso y escuchando todo, se borraron las líneas. Claro. Pero lo que me da tristeza, uno puede verla y decir, wow, o sea... Pero lo que me dio tristeza fue que en los comentarios de abajo había mucha gente diciendo, es verdad, uno también viene bien cansado. ¿Quién dijo que no? O sea, y eso me impresionó tanto, pues dije, ¿dónde quedó el que haya la distinción entre la verdad y la mentira, lo bueno, lo correcto, lo respetable, los valores, los Exacto. principios, aquellas cosas que se hacen no porque tengo obligación, sino porque es lo correcto Claro. por hacerlo, y que haya tanta gente y que sea un tema de debate? O sea, ¿cuándo se convirtió eso en un tema de debate? Porque no puedo mentir, también había personas diciendo, oye, ¿qué pasó con tus valores y tus principios? Pero te pones a pensar, ¿cuándo se convirtió esto en un tema normal para debatir algo tan básico Sí. como respetar al adulto mayor? Wow. Bueno, ahí tenés una minoría de verdad. El adulto mayor es realmente una minoría. ¿Por qué? Porque no cuenta políticamente. Los políticos saben muy bien que el adulto mayor, por ejemplo, habitualmente no vota. Sabe que el adulto mayor no le va a paralizar el país porque no trabaja ya. Wow. No tiene poder sindical. Dios. El adulto mayor no tiene poder de convocatoria en manifestaciones públicas. El adulto mayor es hoy un paria político, pero además también es un paria social. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa la historia se va a dar cuenta que alguna vez y durante mucho tiempo hubo sociedades que valoraban mucho las canas. Las sociedades tradicionales valoraban especialmente las canas porque dado que se articulaban con arreglo a la experiencia adquirida a través del tiempo, el paso del tiempo significaba mayor sapiencia. Sí. Entonces yo tenía que respetar al mayor porque él es el que Claro. había vivido la vida en la cual yo estaba viviendo ahora y yo podía aprender de él. Sí. Ahora, en el mundo del siglo XXI, las cosas cambian tan rápido que la vida que vivió el adulto mayor ya no Ya tiene no. nada que ver
no tiene nada que ver con la vida que vivo yo. Entonces ahí se invierte el sentido de la educación. Es el joven el que le va a enseñar a vivir al adulto mayor y no al revés. Déjame te enseño cómo usar un celular. Exacto. Ya sentimos que tenemos poder. De esto, sí. Exacto. Pensamos que ese es el poder ahora. Te voy a enseñar a usar un cajero automático. Sí. Te voy a enseñar a mandar un mail. Porque yo vivo un mundo que vos no viviste. En cambio, antes, cuando el cambio social y tecnológico era mucho más lento y el tiempo pasaba con otro ritmo, sí, adquirir canas significaba adquirir la plenitud de la experiencia. Wow. Hoy significa desactualizarse. Wow. Hoy ya no es conocer, es desactualizarse. Por eso es que las empresas no están dispuestas a contratar gente grande. Y ya no hablemos de adultos mayores, hablemos de adultos. Sí, Ser sí, adulto sí, ya sí. no, porque estás desactualizado. Es verdad. Entonces todo esto se inserta además en un mundo sin Dios, donde la muerte equivale al vacío absoluto. ¿A qué te recuerda entonces un anciano? No aquel que cada vez está más próximo de una vida eterna, sí, sino aquel que está cada vez más próximo del vacío absoluto. Wow. No quiero que él me recuerde lo que a mí me espera, porque lo que me espera es el vacío absoluto. Lo tengo que esconder. ¿Dónde lo escondo? En un geriátrico. Wow. Entonces, lo que está pasando esa gente, ¿querés de verdad hacer algo por las minorías? ¿Querés reconocer realmente dónde hay una minoría? No la hay en función de con quién te acostás, en función de tu banderita LGBT, en función de lo que tenés entre las piernas. Tiene mucho más que ver con la edad donde está la minoría social que Wow. con el sexo. Wow. Ya estamos terminando, se nos Sí. está acabando el tiempo. Yo quiero decir lo siguiente, porque al escuchar de verdad profundamente todo lo que es este tema de posverdad, no podemos negar, tú lo dijiste, que la gente tiene un mal concepto de la libertad. Sí. La Biblia nos enseña, conoceréis la verdad Y y la la verdad verdad os hará libre. libre. Entonces no podemos borrar la verdad, no podemos de hecho deshacer la verdad, porque la Biblia también me enseña que Jesús dijo, yo soy el camino, La verdad y la vida. Y cuando vemos países como Estados Unidos que fueron fundados Sí. con principios, fueron principios cristianos, Ujú. porque esa verdad, nos guste o no, es la verdad que nos ayudará a ser una mejor sociedad. Cuando nos alejamos más y más de Dios, Sí. más y más de esa verdad, Ujú. que para mí es la absoluta verdad, entonces estamos viviendo tiempos como estos. Son cosas que lamentablemente es el diario vivir. Creo que vamos en un tren muy rápido hacia borrar esas líneas Sí. que antes eran claras, pero todavía hay esperanza. Sí. Escuchamos gente como tú, Sí. gente que está conectada ahorita escuchando esto, educándose. Creo que hay esperanza todavía para hacer un cambio. Poco a poco hacer un cambio. La resistencia Sí. y decir todavía hay una verdad la cual me va a regir y no va a ser una verdad de idiotas. La verdad os hará libres. No es una casualidad que hoy haya gente tan esclavizada por la droga. La droga es precisamente una forma de vivir una vida de mentira. Wow. Entonces vivir Wow. en la mentira, por ejemplo, no simplemente tiene que ver con un opresor Así es. que esté allí arriba, un tirano. A veces el propio tirano sos vos, Wow. ¿no? Obviamente, la verdad, porque hay una gran ligazón entre la verdad y la libertad. Una forma de defenderse del poder, de todo tipo de poderes, con la verdad. Wow. Ahora, cuando te dejan sin la noción de verdad, te dejan sin manera de combatir al poder. Wow. Entonces, yo estoy esperanzado también, veo que cada vez hay más gente que despierta. Wow. Es cierto que todavía hay muchísimo por hacer, pero lo cierto es que cada vez somos más. Eso. Cada vez somos más. Y seguiremos siendo la resistencia. Así es. Qué tremendo tiempo hemos tenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros aquí, muy emocionados. Con gusto. Aquí en Panamá, sabemos que te vamos a tener pronto otra vez. Así que bueno, les animo a todos los que están viéndonos y escuchándonos en este momento que compartan, porque lo bonito de educarse no es solamente retenerlo, sino compartirlo y que otros también puedan crecer. Gracias por haber sintonizado este podcast de Avanzada Juvenil y nos vemos en la próxima entrega.